Sofía se miró al espejo del baño mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Las palabras de Ricardo aún resonaban en sus oídos como una campana cruel. «Ya no me atraes, Sofía. Estás muy gorda. No puedo seguir fingiendo que me siento feliz contigo». Después de 8 años de matrimonio, su esposo la abandonaba por unos kilos de más que había ganado tras perder a su madre el año anterior. La depresión y la tristeza la habían llevado a encontrar consuelo en la comida, pero nunca pensó que eso sería el fin de su mundo. «Mañana vengo por mis cosas», había dicho Ricardo antes de salir por la puerta, dejándola sola en la casa que habían comprado juntos en Coyoacán, Ciudad de México. Sofía tenía 32 años y se sentía como si su vida hubiera terminado. Trabajaba como contadora en una empresa pequeña, tenía pocos ahorros y ahora tendría que enfrentar todos los gastos de la casa, ella sola. Esa noche no pudo dormir. Se la pasó llorando y recordando los momentos felices que había vivido con Ricardo. ¿Realmente era tan terrible como él le había dicho? Los siguientes días fueron un infierno para Sofía. Ricardo llegó con su hermano por sus pertenencias mientras ella estaba en el trabajo, como un cobarde que no quería enfrentarla. Solo dejó una nota fría: «Espero que encuentres la felicidad que yo ya no te puedo dar». Sus amigas trataron de consolarla. Carmen, su mejor amiga desde la universidad, le decía: «Ese hombre no te merecía, Sofía. Eres una mujer hermosa por dentro y por fuera». Pero Sofía no se sentía hermosa. Se sentía fea, gorda y abandonada. Comenzó una dieta estricta, decidida a bajar de peso para demostrarle a Ricardo que se había equivocado. Quizás así él regresaría. Sin embargo, las semanas pasaron y Ricardo no dio señales de vida. Sofía se enteró por una amiga en común que él ya estaba saliendo con una chica más joven y delgada que trabajaba en el gym al que él iba. El golpe fue devastador. ¿Tan rápido la había olvidado? Un mes después de que Ricardo se fuera, Sofía recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. «¿Señora Sofía Mendoza de Herrera?», preguntó una voz formal al teléfono. «Sí, soy yo», respondió Sofía, extrañada de que usaran el apellido de Ricardo. «Soy el licenciado Martínez, notario público. Necesito que venga a mi oficina. Es sobre una herencia». «Debe haber un error», dijo Sofía. «Yo no tengo familiares con dinero. Mis papás murieron sin nada y soy hija única». «No es de su familia, señora. Es de la familia Herrera, del señor don Esteban Herrera, abuelo de su esposo Ricardo Herrera Sánchez». Sofía se quedó sin palabras. El abuelo de Ricardo había muerto hace 2 años, pero ella nunca lo conoció. Ricardo decía que el viejo era un ermitaño que vivía solo en un rancho en Guanajuato y que no tenía dinero. «¿Está seguro de que es para mí?», preguntó confundida. «Completamente seguro, señora. El testamento es muy claro. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana?» Al día siguiente, Sofía llegó nerviosa a la oficina del notario. Era una oficina elegante en la zona de Polanco que la intimidó un poco. Llevaba su mejor vestido, aunque le quedaba un poco apretado. El licenciado Martínez era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes y un bigote gris bien cuidado. «Señora Herrera», comenzó. Don Esteban Herrera dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Él era propietario de varios terrenos, una casa en Guanajuato y una cuenta de banco considerable. Sofía escuchaba sin poder creerlo. El testamento dice así: «Dejo todos mis bienes a la esposa de mi nieto Ricardo, ya que es la única persona de la familia que se preocupó por mí en mis últimos años». «Pero, licenciado», interrumpió Sofía, «yo nunca conocí al abuelo de Ricardo. Debe haber un error». El notario sonrió. «¿Usted no mandaba cartas y regalos a don Esteban cada mes? ¿No le enviaba fotos y le escribía sobre la familia?». De repente Sofía recordó. Durante los primeros años de su matrimonio, Ricardo le pedía que escribiera cartas a su abuelo, que le mandara fotos de ellos y pequeños regalos en su cumpleaños y Navidad. Ella lo hacía con cariño, aunque nunca recibía respuesta. «Ricardo me decía que su abuelo no sabía leer bien y por eso no contestaba», murmuró Sofía. Don Esteban guardó cada carta, cada foto. Las tenía en una caja de zapatos junto a su cama. Al parecer su nieto nunca lo visitaba ni le escribía, pero usted sí se acordaba de él. El licenciado sacó varios documentos de un folder grueso. «Señora Herrera, don Esteban le deja 3 propiedades. Un rancho de 50 hectáreas en Guanajuato con ganado y cultivos.
una casa colonial en el centro histórico de la ciudad de Guanajuato y un terreno de 10 hectáreas a las afueras de la ciudad. Sofía sentía que estaba soñando. Además, continuó el notario, hay una cuenta de banco con 2,5 millones de pesos. Don Esteban era un hombre muy ahorrativo y sus tierras le dieron buenas ganancias durante muchos años. ¿2,5 millones? Preguntó Sofía con la voz quebrada. Así es, y hay una condición especial en el testamento. Sofía se tensó. Siempre había una trampa. Don Esteban especificó que si usted se divorcia de Ricardo antes de cumplir 10 años de matrimonio, la herencia pasa a beneficencia. Pero si él la abandona o le es infiel, usted conserva todo. Sofía no podía contener las lágrimas. El viejo había sido más sabio de lo que pensaba. ¿Necesita pruebas de que él la abandonó?, preguntó el licenciado con gentileza. Tengo testigos, respondió Sofía, y él ya vive con otra mujer. Entonces, señora, felicidades. Usted es ahora una mujer muy rica. Durante la siguiente semana, Sofía no le dijo nada a nadie sobre la herencia. Necesitaba procesarlo y decidir qué hacer. Siguió yendo a trabajar como si nada hubiera pasado, pero por dentro se sentía diferente. El licenciado le había dado las llaves de las propiedades y los documentos bancarios. Sofía decidió tomar vacaciones en su trabajo para ir a Guanajuato a conocer su nueva herencia. Carmen notó que algo había cambiado en su amiga. Sofía, te veo diferente. ¿Qué pasa? ¿Ya hablaste con Ricardo? No, y no pienso hacerlo, respondió Sofía con una firmeza que sorprendió a Carmen. Me da mucho gusto escucharte así. Ese hombre no te merecía. Sofía sonrió. Si Carmen supiera lo que acababa de pasar, no lo creería. Esa noche, Sofía empacó una maleta y se preparó para viajar a Guanajuato. Estaba nerviosa pero emocionada. Por primera vez en meses, sentía que tenía un futuro. Antes de irse, decidió hacer algo que había querido hacer desde que Ricardo se fue. Se cortó el cabello y se compró ropa nueva que le quedara bien a su talla actual. No iba a seguir odiando su cuerpo por culpa de un hombre que no la valoraba. El viaje en autobús a Guanajuato duró 5 horas, pero para Sofía pasó volando. Miraba el paisaje por la ventana y pensaba en cómo había cambiado su vida en una semana. Cuando llegó a la ciudad, tomó un taxi hasta la dirección que le había dado el notario. La casa colonial estaba en el centro histórico, muy cerca del Teatro Juárez. Era una casa hermosa de 2 pisos con balcones de hierro forjado y una puerta de madera maciza. Al entrar, Sofía se quedó sin aliento. La casa tenía muebles antiguos, pisos de talavera y un patio central con una fuente. Era como un museo, pero se notaba que había sido muy bien cuidada. En la sala encontró la famosa caja de zapatos que había mencionado el notario. Dentro estaban todas las cartas que ella había escrito durante 8 años, las fotos que había mandado y los pequeños regalos. Algunas cartas estaban amarillentas de tanto leerlas. También encontró una carta dirigida a ella. Querida Sofía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo. Quiero que sepas que tus cartas fueron la luz de mis últimos años. Mi nieto Ricardo nunca se preocupó por mí, pero tú sí. Me hablabas de tu trabajo, de tus sueños, de tu familia. Me mandabas fotos donde se veía que eras feliz. Espero que uses estos bienes para ser aún más feliz. Tu abuelo del corazón, Esteban. Sofía lloró durante 1 hora. Nunca había conocido a don Esteban, pero ahora sentía como si hubiera perdido a un abuelo de verdad. Al día siguiente, Sofía rentó un coche para ir al rancho que quedaba a 1 hora de la ciudad. El camino era hermoso, lleno de montañas y árboles. El rancho era más grande de lo que había imaginado. Tenía una casa principal con 4 recámaras, establos, corrales y extensos pastizales donde pasían vacas y caballos. Un hombre mayor se acercó a saludarla. ¿Usted es la señora Sofía?, preguntó quitándose el sombrero. Sí, soy yo. Soy Joaquín, el capataz del rancho. Trabajé para don Esteban durante 20 años. Él me habló mucho de usted. Joaquín le mostró todo el rancho. Tenían 200 cabezas de ganado, 50 caballos, cultivos de maíz y frijol, y una pequeña quesería que producía quesos artesanales que se vendían en la ciudad. El rancho genera buenas ganancias, señora. Don Esteban siempre decía que este lugar sería suyo algún día. Sofía se sintió abrumada pero feliz. Todo esto era suyo, pero lo más importante era que había heredado el amor de un hombre que ni siquiera conocía. Joaquín, ¿usted puede seguir manejando el rancho?,
Yo vivo en la Ciudad de México. Por supuesto, señora. Será un honor. Sofía pasó una semana en Guanajuato conociendo sus propiedades y organizando los papeles. El tercer terreno que había heredado estaba en una zona que se estaba desarrollando mucho, por lo que valía más de lo que don Esteban había pagado por él. Cuando regresó a Ciudad de México ya había tomado una decisión. Iba a renunciar a su trabajo, vender la casa de Coyoacán, que seguía a su nombre, y mudarse a Guanajuato para empezar una nueva vida. Carmen se quedó sorprendida cuando Sofía le contó todo. «No puedo creerlo. ¿Eres millonaria?» «Sí, pero lo más importante es que por fin soy libre», respondió Sofía. «¿Y no le vas a decir nada a Ricardo?» Sofía lo pensó. Parte de ella quería restregarle en la cara que había perdido una fortuna por abandonarla, pero otra parte quería seguir adelante sin mirar atrás. No, él tomó su decisión y yo tomé la mía, pero el destino tenía otros planes. Sofía estaba empacando sus cosas cuando escuchó que tocaban la puerta. Al abrir se encontró con Ricardo parado en el umbral. Se veía demacrado y nervioso. «Hola, Sofía. ¿Puedo pasar?» «¿Para qué?», preguntó Sofía sin moverse de la puerta. «Necesito hablar contigo. He estado pensando mucho y creo que cometí un error». Sofía lo dejó pasar, más por curiosidad que por otra cosa. Ricardo se veía diferente. Había bajado de peso y tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en semanas. «¿Qué quieres, Ricardo?» «Quiero regresar contigo. Me di cuenta de que te amo y que fui un estúpido». Sofía se rió. «¿Y qué pasó con tu novia del gym?» Ricardo bajó la mirada. «Eso se acabó. Ella solo quería que le pagara todo. No era como tú». «¿Como yo qué, gorda?», preguntó Sofía con sarcasmo. «No, Sofía. Tú eres trabajadora, leal, cariñosa. Ella solo era bonita por fuera». Sofía lo miró fijamente. «¿Sabes qué, Ricardo? Llegas muy tarde». Ricardo insistió durante 1 hora, pero Sofía no cedió. Lo que no sabía era que Ricardo había escuchado rumores. Su hermano Luis trabajaba como contador en una empresa grande y tenía contactos en el gobierno. Luis le había contado que había visto el nombre de Sofía en una lista de personas que habían heredado propiedades de valor considerable en Guanajuato. «¿No será nuestra Sofía?», le había preguntado Luis a Ricardo. Ricardo había investigado discretamente y descubrió que efectivamente su exesposa había heredado de su abuelo. Al principio no podía creerlo. El viejo Esteban siempre se había hecho el pobre cuando Ricardo lo visitaba, las pocas veces que lo hizo. Ahora entendía por qué Sofía se veía tan tranquila y confiada. La mujer que él había abandonado por gorda era ahora millonaria. «Sofía», dijo Ricardo cambiando de estrategia, «sé que estás molesta, pero somos familia. Hemos compartido 8 años juntos. Tú terminaste esa familia cuando me dijiste que ya no me encontrabas atractiva», respondió Sofía. «Pero podemos empezar de nuevo. Podemos tener hijos, viajar, ser felices». Sofía lo miró con pena. «Ricardo, me conoces desde hace 10 años. ¿En serio crees que voy a caer en esto?» Ricardo se desesperó. «Sé que heredaste del abuelo». Ahí estaba la verdad. Sofía sonrió tristemente. «Ahí está. No viniste porque me extrañaras. Viniste por el dinero». «No es solo por el dinero», gritó Ricardo. «También es mi herencia. Soy su nieto de sangre. Tu abuelo decidió a quién darle su herencia, y no fuiste tú». Ricardo se puso furioso. «Esto no es justo. Yo soy su familia de verdad. Tú ya ni siquiera eres mi esposa». «Exacto. Ya no soy tu esposa porque tú me abandonaste. El testamento de tu abuelo era muy claro sobre eso». «¿Cuánto te dejó?», preguntó Ricardo con los ojos llenos de codicia. «Eso no es asunto tuyo. Dime cuánto te dejó». Sofía se dirigió hacia la puerta. «Vete de mi casa, Ricardo. Ahora. No me puedes correr. Esta casa también es mía». «No, Ricardo. Esta casa está a mi nombre. El crédito lo pagué yo con mi sueldo todos estos años. Tú nunca quisiste que apareciera tu nombre en las escrituras porque decías que era mucha responsabilidad». Ricardo se quedó callado. Era verdad. Él había sido muy cómodo dejando que Sofía pagara todo mientras él se gastaba su dinero en ropa cara y salidas con los amigos. «Sofía, por favor, podemos dividir la herencia. Después de todo, yo también cuidé al abuelo». Sofía se rió. «¿Cuándo? ¿Cuándo lo cuidaste? En 8 años de matrimonio visitaste a tu abuelo tal vez 5 veces, y siempre a regañadientes. Pero soy su nieto, y yo fui quien le escribía cada mes, quien le mandaba fotos, quien se acordaba de su cumpleaños.
Tu abuelo me conocía mejor a mí que a ti. Cuando Ricardo vio que Sofía no iba a ceder, cambió de táctica completamente. Si no me das mi parte de la herencia, voy a pelear el testamento en los tribunales. Hazlo, respondió Sofía tranquilamente. El testamento es legal y tiene una cláusula muy específica sobre el abandono. También voy a demandar esta casa. Fuimos casados por bienes mancomunados. Sofía sacó unos papeles de un cajón. ¿Te refieres a estos documentos de divorcio que firmaste la semana pasada cuando viniste por tus cosas? Ricardo palideció. Había firmado los papeles sin leerlos bien, desesperado por librarse de cualquier compromiso con Sofía. En estos papeles renuncias a cualquier derecho sobre esta casa y sobre mis bienes futuros, continuó Sofía. Mi abogado se aseguró de que todo quedara muy claro. Me engañaste. No, Ricardo. Tú firmaste sin leer porque tenías prisa por irte con tu novia nueva. Ricardo se dio cuenta de que había perdido. Su codicia y su prisa por liberarse de Sofía le habían costado una fortuna. Esto no se va a quedar así, amenazó antes de irse. Sofía cerró la puerta y se recargó contra ella. Sabía que Ricardo no se iba a dar por vencido fácilmente. Los siguientes días fueron difíciles para Sofía. Ricardo la llamaba constantemente, le mandaba mensajes y hasta se apareció en su trabajo para molestarla. También comenzó una campaña de chismes entre sus conocidos en común, diciendo que Sofía lo había engañado y que había manipulado al abuelo para obtener la herencia. Carmen la defendía, pero Sofía se dio cuenta de que algunos conocidos la veían con desconfianza. No me importa lo que piensen, le dijo Sofía a Carmen. Yo sé la verdad. Pero Ricardo tenía un plan más elaborado. Había contratado a un abogado y estaba buscando la manera de invalidar el testamento, o por lo menos obtener una parte de la herencia. Su abogado le había dicho que era difícil, pero no imposible, especialmente si podía demostrar que don Esteban no estaba en sus facultades mentales cuando hizo el testamento. Ricardo comenzó a contactar a los vecinos del rancho en Guanajuato, preguntando sobre el estado mental de su abuelo en sus últimos años. Lo que no sabía era que Joaquín, el capataz, era muy leal a la memoria de don Esteban y a Sofía. Cuando se enteró de lo que Ricardo estaba haciendo, inmediatamente le avisó a Sofía. Señora Sofía, le dijo Joaquín por teléfono, ese nieto suyo está preguntando cosas raras sobre don Esteban. Quiere que la gente diga que el patrón estaba loco. ¿Y qué les dice la gente? La verdad, que don Esteban estaba perfectamente bien de su mente hasta el último día. Pero hay algo más que usted debe saber. Joaquín le contó a Sofía algo que la dejó helada. Don Esteban había tenido contacto directo con Ricardo 2 semanas antes de morir. Su nieto vino al rancho pidiendo dinero. Dijo que tenía deudas muy grandes y que necesitaba ayuda urgente. ¿Y qué le dijo don Esteban? Que no le iba a dar ni un peso, que ya era hora de que Ricardo aprendiera a ser responsable. Se pelearon feo, señora. Ricardo le gritó cosas terribles al patrón. ¿Qué tipo de cosas? Le dijo que era un viejo tacaño, que se iba a morir solo, y que él se iba a quedar con todo cuando se muriera porque era el único heredero. Sofía sintió rabia. Ahora entendía mejor por qué don Esteban había sido tan específico en su testamento. Don Esteban cambió su testamento esa misma semana, continuó Joaquín. Fue cuando decidió dejárselo todo a usted. ¿Tienes testigos de esa pelea? Sí, señora. Yo estaba presente, y también mi hijo que trabaja conmigo en el rancho. Sofía ya tenía su contraataque listo. Una semana después, Sofía recibió una llamada del licenciado Martínez. Señora Herrera, el abogado del señor Ricardo quiere reunirse conmigo para discutir el testamento. Aparentemente van a impugnarlo. Perfecto, respondió Sofía. Yo también tengo información nueva que compartir. La reunión se llevó a cabo en la oficina del notario. Estaban presentes Ricardo con su abogado, Sofía con el suyo, y el licenciado Martínez como testigo. El abogado de Ricardo presentó su caso. Mi cliente considera que este testamento no refleja la voluntad real de don Esteban Herrera, quien estaba siendo manipulado por la señora Sofía. ¿Qué pruebas tienen de esa manipulación?, preguntó el abogado de Sofía. Es obvio que una persona que nunca conoció al occiso no puede ser su principal heredera por encima del nieto de sangre. Sofía sonrió. Licenciado Martínez, ¿podría leer la fecha del último testamento de don Esteban? El notario revisó los documentos. El testamento fue firmado el 15 de marzo de 2023, 2 semanas antes de su fallecimiento.
¿Y podría decirnos si don Esteban cambió algo específico en ese último testamento? El licenciado se puso los lentes. Sí, efectivamente. En el testamento anterior, fechado 2 años atrás, don Esteban dejaba la mitad de sus bienes a su nieto Ricardo y la otra mitad a la señora Sofía. Pero en el último testamento, cambió todo a favor únicamente de la señora Sofía. Ricardo palideció. Su abogado preguntó: ¿existe algún documento que explique la razón del cambio? El licenciado sacó una grabación. Don Esteban dejó esto también. La voz de don Esteban llenó la oficina del notario. Mi nombre es Esteban Herrera y hoy, 15 de marzo de 2023, cambio mi testamento por última vez. Durante muchos años pensé que mi nieto Ricardo era un buen muchacho que solo necesitaba madurar. Le iba a dejar la mitad de mis bienes esperando que los usara bien. La voz del anciano sonaba firme y clara. Pero hace 2 semanas Ricardo vino a mi rancho. No vino a visitarme ni a preguntarme cómo estaba. Vino a pedirme dinero porque tiene deudas de juego. Cuando le dije que no, me gritó cosas horribles. Me dijo que era un viejo inútil y que cuando yo me muriera, él se iba a quedar con todo mi dinero para seguir apostando. Ricardo hundió la cabeza entre las manos. También me dijo que su esposa Sofía era una idiota por mandarme cartas y regalos a un viejo que no le importaba a nadie, que todo lo hacía porque yo le iba a dar dinero cuando me muriera. La grabación continuó. Ese muchacho no sabe que durante 8 años yo conservé cada carta de Sofía, cada foto que me mandó. Ella me escribía como si fuera su abuelo de verdad. Me contaba sus alegrías y sus tristezas. Cuando murió su mamá, me escribió una carta tan bonita que lloré. Ricardo nunca me mandó ni una postal en su cumpleaños, pero Sofía sí, sin conocerme, sin esperanza de recibir nada a cambio. Ella me dio el cariño que mi propio nieto nunca me dio. Por eso cambió mi testamento. Sofía se merece todo mi cariño y todos mis bienes, porque ella me dio su corazón sin pedir nada a cambio. La oficina quedó en silencio total. El abogado de Ricardo trató de argumentar que la grabación podía ser falsa, pero el licenciado Martínez presentó documentos médicos que probaban que don Esteban estaba perfectamente bien de sus facultades mentales. También llegó Joaquín desde Guanajuato para testificar sobre la pelea entre Ricardo y su abuelo. Todo lo que dice la grabación es verdad, declaró Joaquín. Yo estuve presente cuando el joven Ricardo insultó al patrón y le exigió dinero para pagar sus deudas de juego. El abogado de Ricardo se dio por vencido. No tenía caso seguir peleando. Ricardo miró a Sofía con odio. Esto no se va a quedar así. Voy a encontrar la manera de quitarte lo que es mío. No es tuyo, Ricardo, respondió Sofía tranquilamente. Nunca fue tuyo. Tu abuelo te conocía mejor de lo que tú te conocías a ti mismo. Tú me manipulaste. Me hiciste firmar el divorcio. Tú quisiste el divorcio. Tú me abandonaste. Y tú firmaste esos papeles porque tenías prisa por librarte de mí. Ricardo se levantó furioso. Al menos cuando estaba contigo tenía una casa donde vivir. Ahora no tengo nada. Tenías una esposa que te amaba, dijo Sofía. Eso era más valioso que cualquier herencia. Pero tú no lo supiste valorar. Ricardo salió de la oficina dando un portazo. Sofía sabía que esa sería la última vez que lo vería. 6 meses después, Sofía estaba sentada en el porche de su casa en Guanajuato, tomando café mientras veía el amanecer sobre las montañas. Había bajado 15 kilos, no por dieta, sino por la felicidad de tener una vida activa en el rancho. Joaquín se acercó con el reporte del mes. Señora Sofía, las ventas de queso van muy bien, y los turistas están preguntando si pueden visitar el rancho. Es una buena idea, Joaquín. Podríamos hacer tours y vender productos artesanales. Sofía había convertido parte del rancho en un negocio de turismo rural. Los visitantes venían a conocer cómo se vivía en un rancho tradicional mexicano. Compraban quesos y artesanías, y se iban encantados. Carmen la había visitado el mes anterior. No puedo creer lo feliz que te ves, le había dicho. Pareces otra persona. Soy otra persona, había respondido Sofía. Soy la persona que siempre quise ser, pero no me atrevía. Esa mañana Sofía recibió una carta. La firma era de Ricardo, pero la letra era de un abogado. Señora Herrera, por medio de la presente, mi cliente Ricardo Herrera renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la herencia de don Esteban Herrera. Mi cliente ha decidido mudarse a Estados Unidos para empezar una nueva vida. Sofía sonrió. Ricardo había perdido no solo la herencia, sino también su trabajo,
por las deudas de juego, y a su novia nueva, cuando se enteró de que él no tenía dinero. Sofía guardó la carta en el cajón junto a todas las cartas de don Esteban. Luego salió a caminar por su rancho, respirando el aire fresco de la mañana. A los 33 años, Sofía había aprendido la lección más importante de su vida. El verdadero valor no está en cómo te ven los demás, sino en el amor que das sin esperar nada a cambio. Mientras caminaba entre sus tierras, recordó las palabras que le había dicho don Esteban en una de sus últimas cartas. El dinero viene y va, mija, pero un corazón noble es la riqueza más grande que puede tener una persona. Sofía se había casado pensando que necesitaba a Ricardo para ser feliz. Luego pensó que necesitaba ser delgada para ser valiosa. Al final descubrió que lo único que necesitaba era valorarse a sí misma. El abandono de Ricardo, que en su momento le había parecido el fin del mundo, había sido en realidad el comienzo de su verdadera vida. Si él no la hubiera dejado, ella nunca habría descubierto su fuerza interior, nunca habría conocido la generosidad de don Esteban y nunca habría encontrado su lugar en el mundo. Esa tarde, mientras ayudaba a Joaquín a alimentar a los caballos, Sofía se dio cuenta de algo que la hizo sonreír. Hacía meses que no se pesaba, hacía meses que no se miraba al espejo buscando defectos, y hacía meses que no pensaba en Ricardo. Había encontrado algo mejor que el amor de un hombre que la valoraba solo por su apariencia. Había encontrado el amor propio, y ese, sabía ahora, era el tesoro más grande que podía tener. 5 años habían pasado desde que Sofía heredó las tierras de don Esteban, y la transformación no solo había sido física o económica, sino profundamente espiritual. A los 38 años, Sofía se había convertido en una mujer completamente diferente a aquella que lloraba frente al espejo del baño en Coyoacán. El rancho San Esteban, como había decidido nombrarlo en honor a su benefactor, se había convertido en uno de los destinos de turismo rural más populares de Guanajuato. Lo que había comenzado como una simple idea de Joaquín, ahora era un próspero negocio que empleaba a más de 20 personas de la comunidad local. Sofía había construido cabañas rústicas pero cómodas donde los huéspedes podían quedarse por varios días. Había un restaurante que servía comida tradicional mexicana, preparada con ingredientes frescos del rancho, y una tienda donde vendían los famosos quesos artesanales que ahora se distribuían en tiendas gourmet de toda la República Mexicana. Cada mañana, Sofía se levantaba a las 5:30 para supervisar las actividades del rancho. Ya no era la contadora sedentaria que había sido en Ciudad de México. Ahora montaba a caballo, ayudaba en la ordeña, supervisaba los cultivos y recibía personalmente a los turistas que llegaban emocionados por vivir la experiencia del campo mexicano. Su transformación física era evidente, pero no era lo más importante. Había perdido peso de manera natural, gracias a la vida activa, pero más que eso, irradiaba una confianza y una paz interior que la hacían verdaderamente hermosa. Su piel estaba bronceada por el sol, sus manos mostraban el trabajo honesto, y su sonrisa era genuina y constante. Carmen seguía siendo su mejor amiga, y la visitaba religiosamente cada 3 meses. En su última visita, había traído una sorpresa especial. Sofía, quiero presentarte a mi primo Miguel. Es veterinario y acaba de mudarse a Guanajuato para abrir su clínica. Miguel Hernández tenía 41 años. Era divorciado, padre de una niña de 12 años llamada Elena, y buscaba empezar una nueva vida lejos de la Ciudad de México. Era un hombre tranquilo, trabajador, y con una sonrisa amable que le recordaba a Sofía la bondad que había conocido en don Esteban. Mucho gusto, señora Sofía. Carmen me ha contado mucho sobre usted y su rancho. Es impresionante lo que ha logrado. A diferencia de Ricardo, Miguel no trataba de impresionarla ni de demostrar que era superior. Hacía preguntas genuinas sobre el rancho, escuchaba atentamente sus respuestas y se ofrecía a ayudar con el cuidado veterinario de los animales. No busco nada gratis, había aclarado Miguel. Me interesa conocer más sobre la zona y creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Usted necesita servicios veterinarios para sus animales y yo necesito conocer a los ganaderos de la región. Sofía había aceptado que Miguel visitara el rancho una vez por semana para revisar el ganado. Durante estas visitas, habían desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos. Miguel nunca había hecho comentarios sobre su peso, su apariencia
o su estado civil. La trataba como a una empresaria exitosa y una persona interesante, no como a un objeto que evaluar. Esta diferencia era refrescante para Sofía, quien había olvidado lo que se sentía ser valorada por su mente y su carácter en lugar de su físico. Un día de primavera, mientras Sofía estaba en el jardín de la casa colonial, plantando flores que había comprado en el mercado de Guanajuato, recibió una visita completamente inesperada. Un hombre elegante de unos 50 años, vestido con traje caro pero discreto, se bajó de un Mercedes-Benz último modelo. «¿Señora Sofía Mendoza?» «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Roberto Villareal. Soy desarrollador inmobiliario. Vengo a hacerle una propuesta de negocio». Sofía lo invitó a pasar a la casa colonial, donde sirvió café y quesos del rancho. Roberto miró alrededor obviamente impresionado por la restauración que Sofía había hecho de la propiedad. «Señora Mendoza», representó a un grupo de inversionistas internacionales que están interesados en desarrollar un complejo turístico de lujo en esta zona de Guanajuato. Hemos identificado su propiedad como la ubicación perfecta para nuestro proyecto. Roberto sacó unos planos impresionantes que mostraban un resort de 5 estrellas con campo de golf, spa, restaurantes gourmet y villas privadas. «Estamos preparados para ofrecerle 50 millones de pesos por sus 3 propiedades. Es una oferta muy generosa que le permitiría vivir cómodamente por el resto de su vida sin preocupaciones». Sofía miró los planos sin emoción aparente. Hace 5 años, esta oferta la habría dejado sin palabras. Ahora, solo sentía una tranquila certeza sobre su respuesta. «Señor Villareal, agradezco su oferta, pero no estoy interesada en vender. Señora, quizás no me expliqué bien. Son 50 millones de pesos. Usted podría comprar una casa en cualquier parte del mundo y destruir todo lo que don Esteban construyó durante 60 años. Interrumpió Sofía suavemente. «Este rancho no es solo un terreno, señor Villareal. Es el hogar de 20 familias que trabajan aquí. Es un ecosistema que hemos cuidado con amor. Es un pedacito de la historia de México». Roberto insistió durante 1 hora, aumentando la oferta hasta 65 millones de pesos. Sofía se mantuvo firme en su negativa. «Señor Villareal, hay cosas que no se pueden comprar con dinero. El respeto de una comunidad, la satisfacción de un trabajo bien hecho y el legado de una persona que amó esta tierra. Mi respuesta es no, y será no sin importar cuánto dinero me ofrezca». Cuando Roberto se fue, visiblemente frustrado, Sofía se sentó en el porche de la casa y reflexionó sobre lo mucho que había cambiado. 5 años atrás, habría aceptado la oferta sin pensarlo 2 veces. Ahora entendía que la verdadera riqueza no se medía en pesos. Joaquín llegó esa tarde con noticias que Sofía no esperaba. «Señora Sofía, mi compadre que vive en Tijuana me contó algo que pensé que le interesaría saber». «¿Qué cosa, Joaquín?» Vio a Ricardo, su ex esposo, trabajando en una maquiladora. Parece que las cosas no le han ido muy bien en Estados Unidos. Sofía sintió una mezcla de emociones. No era alegría por la desgracia de Ricardo, sino más bien una especie de melancolía por lo que pudo haber sido si él hubiera tomado decisiones diferentes. «¿Cómo se veía?», preguntó, más por cortesía que por verdadero interés. «Muy demacrado, según mi compadre. Trabaja turnos dobles para pagar renta en un departamento pequeño que comparte con otros hombres. Parece que nunca aprendió inglés bien, entonces no puede conseguir trabajos mejores». Sofía no sintió la satisfacción que había imaginado que sentiría al escuchar sobre las dificultades de Ricardo. En lugar de eso, sintió pena por él y gratitud por su propia situación. Esa noche, Sofía escribió en el diario que había comenzado a llevar después de mudarse al rancho. «Hoy supe que Ricardo está pasando dificultades. Hace 5 años esta noticia me habría dado satisfacción. Hoy solo siento pena por un hombre que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Me pregunto si alguna vez se habrá dado cuenta de que perdió más que dinero cuando me abandonó. Perdió la oportunidad de construir una vida significativa junto a alguien que lo amaba incondicionalmente. Ricardo siempre buscó el camino fácil. Casarse conmigo para tener estabilidad económica sin comprometerse emocionalmente. Buscar una mujer más joven cuando se aburrió de nuestro matrimonio. Tratar de reclamar una herencia que no se había ganado. Nunca entendió que las cosas más valiosas de la vida se ganan con trabajo,
dedicación y amor genuino. Yo también tuve que aprender esto. Durante años pensé que mi valor dependía de que un hombre me encontrara atractiva. Ahora sé que mi valor viene de las vidas que toco, el trabajo que hago y el amor que doy sin esperar nada a cambio. La relación con Miguel había florecido lentamente y de manera natural. No habían tenido prisa, no habían forzado nada, simplemente habían permitido que una amistad sólida se convirtiera gradualmente en algo más profundo. Elena, la hija de Miguel, había comenzado a pasar los fines de semana en el rancho. Era una niña inteligente y curiosa que se había enamorado de los caballos y había desarrollado un talento natural para la equitación. Sofía, le había dicho Elena un sábado por la tarde mientras cepillaban juntas a Canela, una yegua especialmente dócil. Mi papá está más feliz desde que te conoció. ¿Tú crees?, preguntó Sofía, genuinamente curiosa por la perspectiva de la niña. Sí, antes siempre estaba preocupado por el trabajo y por mí. Ahora se ríe más. Y habla mucho de ti cuando no estás. Sofía sonrió. Elena le recordaba a ella misma a esa edad, observadora, directa y con una sabiduría que a veces sorprendía a los adultos. ¿A ti te gustaría que tu papá y yo fuéramos más que amigos?, preguntó Sofía, pensando que la opinión de Elena era crucial. Elena se detuvo de cepillar y la miró seriamente. ¿Tú quieres a mi papá? Sí, lo quiero mucho. ¿Y prometes que no vas a lastimarlo como hizo mi mamá? Sofía se arrodilló para quedar a la altura de Elena. Elena, no puedo prometerte que tu papá y yo nunca vamos a tener problemas, porque todas las relaciones tienen dificultades, pero te puedo prometer que siempre voy a tratar a tu papá con respeto y cariño, y que nunca voy a hacer nada para lastimarlo a propósito. Elena la abrazó. Entonces, sí me gustaría que fueran más que amigos. Un mes después, Miguel le propuso matrimonio a Sofía durante una cena sencilla en el restaurante del rancho. No fue una propuesta elaborada con anillo costoso y músicos. Fue simple, sincera y perfecta. Sofía, estos 2 años contigo han sido los más felices de mi vida. Tú me has enseñado que es posible volver a empezar, que nunca es demasiado tarde para construir algo hermoso. ¿Te gustaría que construyéramos el resto de nuestras vidas juntos? Sofía dijo que sí, no porque necesitara un hombre para ser feliz, sino porque había encontrado a alguien con quien quería compartir su felicidad. La boda se celebró en el rancho un año después, rodeados de las personas que realmente importaban: Carmen y su familia, Joaquín y todos los trabajadores del rancho, los vecinos de la comunidad, algunos huéspedes del rancho que se habían vuelto amigos, y por supuesto, Elena. Sofía no usó un vestido blanco tradicional, eligió un vestido de color crema, bordado a mano por artesanas locales, que reflejaba su personalidad auténtica y su conexión con la cultura mexicana. La ceremonia fue oficiada por el padre Martín, el párroco del pueblo, quien había conocido a don Esteban y había sido testigo de la transformación de Sofía. «Hermanos», dijo el padre Martín durante la homilía, «hoy celebramos no solo la unión de Miguel y Sofía, sino también un ejemplo de cómo Dios puede transformar dolor en alegría, abandono en abundancia y soledad en amor». Cuando llegó el momento de los votos, Sofía había preparado palabras que salían directamente de su corazón. «Miguel, cuando te conocí, yo ya había aprendido a ser feliz por mi cuenta. No te necesitaba para completarme, porque ya estaba completa. Pero tú me has enseñado que hay una diferencia entre estar completa y estar plena. Contigo he descubierto la plenitud que viene de compartir la vida con alguien que te ama por quien realmente eres. Prometo amarte no porque seas perfecto, sino porque eres real. Prometo respetarte en los momentos fáciles y en los difíciles. Y prometo seguir creciendo a tu lado, porque el amor verdadero no se estanca, sino que evoluciona cada día». Miguel, con lágrimas en los ojos, respondió: «Sofía, tú me has enseñado que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Me has mostrado que es posible construir algo hermoso desde cero, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Prometo ser tu compañero en esta aventura de la vida, y prometo amar y proteger no solo a ti, sino también todo lo que has construido con tanto amor». Después de la ceremonia, hubo una fiesta que duró hasta el amanecer. Había mariachis, comida tradicional preparada por las mujeres del pueblo y baile folclórico.
Era exactamente el tipo de celebración que habría hecho feliz a don Esteban. Mientras bailaba con su nuevo esposo bajo las estrellas, rodeada de las personas que la querían sinceramente, Sofía recordó a la mujer rota que había sido 5 años atrás. Era casi imposible creer que fueran la misma persona. 2 años después de la boda, Sofía estaba sentada en la oficina que había establecido en la casa colonial, revisando los estados financieros del rancho. Los números eran impresionantes. El rancho San Esteban generaba suficientes ganancias, no solo para mantener a todas las familias que trabajaban allí, sino también para reinvertir en mejoras constantes. Habían construido una escuela pequeña, donde los hijos de los trabajadores podían estudiar sin tener que caminar kilómetros hasta el pueblo. Habían implementado un programa de becas para que los jóvenes más prometedores pudieran continuar sus estudios en la universidad, y habían creado un fondo de emergencias para ayudar a los empleados en caso de enfermedad o accidentes. Todo esto había sido posible porque Sofía había aprendido a manejar el dinero con sabiduría, algo que Ricardo nunca habría podido hacer. Ella invertía en las personas y en la comunidad, no en lujos personales o caprichos momentáneos. Elena, ahora de 15 años, había desarrollado un talento excepcional para la equitación y había comenzado a ganar competencias regionales. Pero más importante aún, había demostrado un verdadero amor por el rancho y un interés genuino en aprender sobre su administración. Sofía, le había dicho Elena recientemente, cuando termine la preparatoria, me gustaría estudiar administración de empresas y veterinaria. Quiero poder ayudarte a manejar el rancho cuando sea mayor. Sofía se había emocionado al escuchar esto. Elena representaba la continuidad del legado de don Esteban. Era la próxima generación que entendía que la verdadera riqueza viene del trabajo honesto y del cuidado de la tierra. Miguel había prosperado también. Su clínica veterinaria se había convertido en la más respetada de la región, y él había desarrollado técnicas innovadoras para el cuidado del ganado que otros veterinarios venían a aprender. Pero lo más importante era que habían construido un matrimonio basado en el respeto mutuo, la comunicación honesta y el apoyo incondicional. No era un matrimonio perfecto, tenían sus desacuerdos y sus momentos difíciles, pero era un matrimonio real, maduro y profundamente satisfactorio. En el 5º aniversario de su boda, Sofía recibió una llamada que no esperaba. Señora Herrera, soy la doctora Patricia Ruiz del Hospital General de Tijuana. Tengo un paciente aquí que dice conocerla. Se llama Ricardo Herrera Sánchez. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente laboral. Se cayó de un andamio y se fracturó varias costillas. Está estable, pero va a necesitar cirugía. El problema es que no tiene seguro médico y no puede pagar la operación. Nos dio su nombre como contacto de emergencia. Sofía se quedó en silencio por un momento. Miguel, que había escuchado la conversación, le puso una mano en el hombro en señal de apoyo. ¿Cuánto cuesta la cirugía?, preguntó finalmente Sofía. Aproximadamente 150,000 pesos, incluyendo la hospitalización y la rehabilitación. Doctora, yo me haré cargo de todos los gastos. Por favor, asegúrese de que reciba la mejor atención médica posible. Después de colgar, Miguel la miró con una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sofía asintió. Ricardo hizo muchas cosas malas, pero no se merece morir por no poder pagar una cirugía. Además, yo puedo permitírmelo sin que afecte nuestra vida en absoluto. Una semana después, Sofía viajó a Tijuana para visitar a Ricardo en el hospital. Lo encontró muy cambiado. Había envejecido mucho más de lo que correspondía a los años transcurridos. Se veía delgado y demacrado, y tenía una tristeza profunda en los ojos. Sofía, murmuró cuando la vio entrar a la habitación. No puedo creer que hayas venido. Hola, Ricardo. ¿Cómo te sientes? Físicamente, mucho mejor gracias a ti. Emocionalmente, no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste. Se quedaron en silencio por un momento. Finalmente, Ricardo habló con la voz quebrada. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que te hice, pero necesito que sepas que me arrepiento de cada palabra cruel que te dije, de cada momento en que no valoré lo que tenía contigo. Sofía lo miró con compasión, pero sin dolor. Las heridas que Ricardo le había causado habían sanado completamente. Ricardo, yo te perdono.
no porque te lo merezcas, sino porque guardar rencor me haría daño a mí, no a ti. He oído que te casaste, que tienes un rancho próspero, que eres feliz, continuó Ricardo. Me da mucho gusto saber que encontraste la felicidad que yo fui demasiado estúpido para darte. Ricardo, todos tenemos derecho a equivocarnos y a empezar de nuevo. Tú también puedes construir una vida diferente si estás dispuesto a cambiar realmente. Antes de irse, Sofía le dio a Ricardo un sobre que contenía dinero suficiente para que pudiera empezar de nuevo, para rentar un departamento decente, para tomar clases de inglés, para buscar un trabajo mejor. No es caridad, le dijo, es una oportunidad. Lo que hagas con ella depende completamente de ti. Cuando Sofía regresó al rancho, se sintió ligera y en paz. Había cerrado completamente el capítulo de Ricardo en su vida, no con odio o venganza, sino con compasión y generosidad. 10 años después de heredar las tierras de don Esteban, Sofía estaba parada en la colina más alta del rancho, viendo el atardecer que pintaba las montañas de colores dorados y rojizos. A los 43 años, era una mujer completamente realizada. El rancho San Esteban se había convertido en un modelo de turismo sustentable que recibía visitantes de todo el mundo. Habían escrito artículos sobre su historia en revistas internacionales, y universidades mandaban estudiantes a estudiar su modelo de desarrollo comunitario. Elena, ahora de 18 años, había ganado una beca completa para estudiar administración de empresas en la Universidad de Guanajuato, con la intención de regresar al rancho para continuar su desarrollo. Miguel había sido nombrado veterinario oficial de la región y había publicado varios artículos científicos sobre técnicas innovadoras en el cuidado del ganado. Pero más allá de todos estos logros externos, lo que más valoraba Sofía era la paz interior que había encontrado. Ya no se definía por la opinión de otros, ya no buscaba validación externa, ya no temía el abandono porque había aprendido a ser su propia compañía. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en pesos, sino en las vidas que había tocado positivamente. Los 20 empleados del rancho y sus familias tenían una vida digna gracias a su trabajo. Los cientos de jóvenes que habían recibido becas tenían un futuro mejor. Los miles de turistas que habían visitado el rancho se habían llevado no solo recuerdos bonitos, sino también una nueva perspectiva sobre la vida rural mexicana. Esa noche, mientras escribía en su diario como había hecho cada día durante los últimos 10 años, Sofía reflexionó sobre el camino que había recorrido. Querido don Esteban, sé que donde quiera que estés, estás viendo todo lo que hemos logrado con la herencia que me dejaste. No solo la herencia material, sino la herencia más importante, la lección de que el amor generoso siempre regresa multiplicado. Cuando Ricardo me abandonó, pensé que mi vida se había acabado. No sabía que en realidad apenas estaba comenzando. Su abandono me forzó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía, a valorar cualidades en mí misma que había ignorado durante años. He aprendido que no necesitamos que otros nos amen para ser valiosas. Necesitamos amarnos a nosotras mismas primero. He aprendido que la felicidad no es algo que sucede cuando se cumplen ciertas condiciones externas, sino algo que elegimos cultivar cada día independientemente de las circunstancias. Pero sobre todo, he aprendido que dar amor sin condiciones, como yo hice contigo sin conocerte, como tú hiciste conmigo sin conocerme, es la forma más segura de crear abundancia en la vida. Sofía cerró su diario y salió al porche donde Miguel estaba leyendo mientras Elena practicaba guitarra. Esta era su familia ahora, elegida, construida sobre bases sólidas, llena de respeto mutuo y cariño genuino. Mientras se sentaba junto a Miguel y él le pasaba el brazo por los hombros, Sofía sonrió pensando en la ironía de su historia. Ricardo la había abandonado porque pensaba que ella no tenía nada que ofrecerle. Al hacerlo, había perdido la oportunidad de compartir una vida extraordinaria con una mujer extraordinaria. La verdadera tragedia de Ricardo no había sido perder la herencia de don Esteban. La verdadera tragedia había sido no reconocer el tesoro que tenía en Sofía, una mujer leal, trabajadora, cariñosa y capaz de crear abundancia donde quiera que pusiera sus manos y su corazón. Bajo las estrellas del cielo de Guanajuato, rodeada del amor genuino de su familia elegida, escuchando las risas de Elena y sintiendo la calidez de Miguel a su lado,
Sofía supo con certeza absoluta que había encontrado la verdadera riqueza. Y esta riqueza, a diferencia del dinero o la belleza física, era algo que nadie nunca podría quitarle.